Adelante, mano, cuando usted empiece a hablar. Listo. Pensé que ya. Ok. Hola, pues buenas noches, buenas tardes desde la Ciudad de México. El día de hoy voy a hacer esta exposición de 15 minutos acerca de por qué la ley de Cristo es diferente a la ley de Moisés. Para empezar, yo creo que mucho no se conoce acerca de la ley de Cristo. Yo creo que dentro de los ámbitos evangélicos, mucho nos ha faltado el compartirle a los oyentes, el compartir a los hermanos, el compartir a nuestro público, que el saber qué es la ley de Cristo. Para empezar, yo les puedo asegurar que la ley de Cristo sí existe. La ley de Cristo sí existe. De hecho, podemos encontrarlo desde los profetas, profetizada. Podemos ver cómo el Mesías nos lo da e incluso los enviados, los Shaliach, los apóstoles del Mesías también nos van a dar la ley de Cristo. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque la ley de Cristo se conforma de las enseñanzas que nos dio Cristo, el Mesías, y también se conforma de las enseñanzas que nos dieron sus apóstoles. Y todo esto lo voy a poder confirmar y se los voy a probar con la Biblia. En primera, me gustaría llevarlos a Isaías 42, Isaías capítulo 42, donde menciona, donde a partir del versículo 1 menciona quién es el ungido. Menciona que va a haber en un momento del tiempo futuro un llamado siervo o ungido. El versículo 42, el capítulo 42, versículo 1 de Isaías menciona, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Entonces, ¿de quién nos está hablando? De un siervo, de un escogido, que podemos decir que es el Mesías. ¿Qué va a hacer este Mesías? Dice el versículo 3. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Y dice el versículo 4, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Y dice, y las costas esperarán su ley. Entonces, ya podemos ver un atisbo en Isaías que menciona que este Mesías, este ungido, este siervo de Adonai va a traerles a las costas su ley. ¿Cómo se llama esta ley? Bueno, es la ley del Mesías, es la ley del ungido, es la ley del siervo, es la ley de Cristo. Pero la pregunta sería, ¿y cuándo Cristo, cuando el Mesías entregó su ley? Bueno, por ejemplo, los puedo llevar a Mateo capítulo 5, 17 y gran parte del tiempo voy a ocuparlo para exponer acerca de esto. Dice, Mateo 5, 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Muchas veces esta afirmación que hizo el Mesías se usa para decir que él vino a cumplir los mandamientos de la Torá, los mandamientos prescritos en el monte Sinaí, para nosotros hace 3.500 años, para él, pues él se había instalado la ley 1.500 años. Sin embargo, yo creo que esta construcción que él hace y esta construcción que está haciendo Mateo se debe de interpretar así. Por ejemplo, dice Lucas 24:44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese, y ahí está otra vez esta palabra cumplir, que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Eso dice Mateo 24:44, Lucas 24:44. Entonces, yo les propongo que este texto no está haciendo referencia a los mandamientos como tal, no está haciendo referencia a las 10 palabras de Éxodo capítulo 20 o a todos los demás estatutos, preceptos y decretos que la ley que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel predispone o estipula, sino que está hablando de las profecías exclusivamente. ¿Por qué? También porque, por ejemplo, el mismo Mateo está usando estas palabras, este lenguaje para hablar acerca del cumplimiento de las profecías y no de los mandamientos. Mateo va a llenar su evangelio de estas afirmaciones. Dice, por ejemplo, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. Mateo 2:15 dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese. Y una vez más, Mateo está haciendo un énfasis en que el Mesías tiene que cumplir las profecías que fueron escritas de él. Entonces, yo les propongo que cuando dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿De qué está hablando? De las profecías que tanto la ley que Dios le dio a Moisés
cómo los profetas profetizaron para que las cumpliese el Mesías. Luego dice el versículo, dice el 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen la tierra, el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y otra vez más, y otra vez utiliza el verbo cumplir. ¿Por qué? Porque está hablando de que se tienen que cumplir las profecías de la ley que predisponía para el propio Mesías. Luego dice el versículo 19, y me podrían decir, no, el versículo 19 sí habla acerca de mandamientos. Y aquí va, dice el versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Algo que se me olvidó decir del versículo 18 es que él vino a cumplir, dice, hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son estos mandamientos de los que habla el versículo 19? ¿Cuáles serán? ¿Los 600 que contenía la Torá? No. Les propongo que a partir del versículo 20 hasta el final de casi el próximo capítulo, el Mesías va a dar sus mandamientos, los mandamientos de su propia ley. Dice ¿por qué? Porque dice el versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y aquí me pueden decir, ajá, los fariseos cumplían, ¿qué cumplían? Sino la ley que Dios le dio a Moisés en Sinaí. Sí, sin embargo, yo les propongo que el propio Mesías, unos versículos después, va a dar las obras de justicia que son superiores a las de estos escribas y fariseos. Dice el versículo 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 20. Sin embargo, el Mesías va a decir lo que sigue, pero yo os digo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por lo tanto, el Mesías no solo modifica el mandamiento, sino que lo cambia. El Mesías cambia completamente el mandamiento, porque podemos encontrar en Éxodo 20 que este mandamiento dice, no codiciarás la casa de tu prójimo ni la mujer de tu prójimo, haciendo especial énfasis en no meterse en propiedad ajena, haciendo especial énfasis en no meterse con una mujer que fuera propia del prójimo. Pero aquí no, aquí el Mesías dice, no. Yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No importa si la mujer es del prójimo, no importa si la mujer es soltera, no importa ningún aspecto que se le pudiera aplicar a la mujer, porque el Mesías dice, no, yo les digo que cualquiera que mira a una mujer, ya adulteró con ella en su corazón. El mandamiento de Éxodo 20 dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Aquí dice, a cualquier mujer. Luego, en el versículo 33 menciona, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Y eso lo podemos encontrar en un montón de lados. Dice que incluso se podía jurar usando el nombre del Señor, usando el nombre de Dios. Sin embargo, y esto ya no va a poder ser así. En mi ley ya no pueden jurar, porque dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Por lo tanto, ¿qué pasó? Que el Mesías abroga este mandamiento y dice, en el momento en el que yo dé mi ley, ya no va a existir ningún tipo de juramento. Luego, podemos encontrar que el Mesías se la pasa hablando acerca de esto. ¿Y qué pasa cuando termina? Cuando termina su discurso, que empieza en Mateo capítulo 5, la gente que dice en Mateo capítulo 7, 28, y cuando terminó Jesús esas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Cuál es esta palabra doctrina? La palabra doctrina se podría traducir como enseñanza, o adivinen como qué, como ley. La ley de Cristo está enumerada, por ejemplo, en Mateo capítulo 5 a Mateo capítulo 7, versículo 29. ¿Se entiende? Entonces, podemos decir que la ley de Cristo sí existe, la ley de Cristo incluye nuevos mandamientos, la ley de Cristo también incluye lo que se le conoce como obras de justicia. Las obras de justicia que el Mesías condena a las personas que si no fueren mayores que la de los escribas y fariseos, dice el versículo
Dice el versículo 6:1 del mismo Mateo. Ellos. De otra manera, por lo tanto, leí el versículo, creo que se fue tantito, 6:1 de Mateo. Por lo tanto, la ley de Cristo no solo incluye mandamientos, sino que también incluye lo que se conoce como obras de justicia. El mismo Mesías estaba tan apegado a sus apóstoles, a los 12 apóstoles que él mismo llama, y eventualmente después que es sustituido Judas por Matías, y eventualmente después llega el apóstol Pablo, el mismo Mesías va a tener una relación tan estrecha con sus apóstoles que en Lucas capítulo 10, versículo 16, dice, quien los rechace, a mí me rechaza. Quien rechace a los apóstoles, a él mismo los va a rechazar. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, porque ¿qué creen? Los apóstoles, como apóstoles y seguidores del mismo Mesías, tienen la potestad de decir nuevos mandamientos. ¿Qué? Sí, nuevos mandamientos. ¿Cómo que nuevos mandamientos? Para empezar, los apóstoles van a tener una terminología especial para hablar acerca de la ley de Cristo. Lo podemos ver en Santiago cuando dice que que debemos seguir la ley real. Bueno, la ley real porque pertenece al rey, la ley de la realeza. Díganme ustedes cuando la ley de Moisés o la ley que Dios le dio a Moisés para Israel en Sinaí se le llama también ley del real o ley que le pertenece al rey. El mismo Mesías va a capacitar a sus apóstoles para que digan nuevos mandamientos. Y esto lo encontramos en, por ejemplo, Juan. Espérenme tantito. Juan dice, un nuevo mandamiento os doy. Juan va a darnos un nuevo mandamiento. La pregunta sería, ¿Juan puede dar un mandamiento más allá de los mandamientos estipulados en la Torá? No, ¿por qué? Porque Deuteronomio 4:2 menciona que no se le puede añadir a la Torá. ¡Ey! No se le puede añadir a la Torá. Pero el Mesías sí añadió mandamientos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Juan 13, me parece, dice, un nuevo mandamiento os doy. Muchas veces se dice que este nuevo mandamiento es un mandamiento que el Mesías, digamos que toma de Levítico y que lleva a su perfecto estado. Sin embargo, en el momento en el que dice un nuevo mandamiento os doy, no es mentiroso. El Mesías está diciendo la verdad. El Mesías no puede mentir. El Mesías está dando un nuevo mandamiento, pero no entraría en conflicto este nuevo mandamiento con el propio mandamiento de Levítico 4:2 que menciona que no se le puede añadir a la ley del Mesías. No, ¿por qué? Porque el Mesías no está diciendo, yo le estoy añadiendo un mandamiento a la ley de Moisés o a la ley que Dios le dio a Moisés para Israel, sino que el Mesías está dando su propia ley. Él estaba escrito y profetizado en Deuteronomio capítulo 18 que sería el profeta que había de venir, que sería semejante a Moisés. El título o la descripción que se da acerca de este profeta que tiene que venir, que tiene que ser superior a Moisés, es muy importante conocerlo. ¿Por qué? Porque menciona la misma Torah que como Moisés nunca hubo, que platicaba cara a cara con el Eterno, con Dios. Sin embargo, el Mesías, al ser tan semejante a Moisés, va a darnos su propia ley. Una vez más, los apóstoles van a tener un lenguaje muy especial para referirse, o cuando hablan, para referirse a los mandamientos que ellos van a dar que pertenecen a la ley del Mesías. Dice Juan 1, versículo... Dice Juan, capítulo 1, versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Yo creo que aquí Cristian va a poder decir varias cosas, por ejemplo, porque, por ejemplo, dice el Salmo que la ley es la verdad. Y sí es cierto, sin embargo, el Mesías va a hacer la distinción y va a decir, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad... Tiempo, muy bien, ahí está el tiempo, terminadito, 15 con un segundito por ahí, muy bien, vamos a reiniciar esto. Hermano Cristian, ¿está listo? Por ahí le encargo al hermano Isaac nada más que apague su micrófono, para que no va a haber interrupciones, ¿todo bien? Aquí ya estamos con los primeros 15 minutos de la exposición de Isaac. Preparen, ya estoy viendo que el chat está muy caliente, se está calentando mucho, calmados, miro que no avienten la silla por favor ahí.
Por favor, calmados, calmados, no se me aceleren, por favorcito, allí se ve que está calentándose la cosa. Amén, así es de que vamos a calmarnos. Ya estoy compartiendo pantalla, no sé si se logra ver. Permítame. Espérame. Permítame un poquito allí. Dice que, a ver, no sé por qué no me lo está dejando poner. Permítame. A ver, vamos a ver esta. Vamos a quitar esta. Ok, ahora sí me la dejó subir ya. Ok, ya. Ok, permítame un poquito más aquí para ponerlo aquí en el teléfono ahorita el tiempo, porque no quiero que vayamos con fallas. Entonces aquí voy a estar yo, mis hermanos. Ahorita voy a poner así porque usted va a compartir pantalla y yo no puedo poner acá el reloj. Ok, usted me dice cuando va a empezar, mi hermano, y le ponemos su tiempo, ¿ok? Usted empieza, sí. Yo le pongo su tiempo. Ok, ya iniciamos. Ok, aquí empezamos. Perfecto. Bueno, pues ahorita introducirnos para que podamos darnos cuenta de que en realidad la Torá es en realidad la Torá de Moisés, es la misma Torá, no es algo distinto. No es, el Mesías Yeshua no vino a darnos algo, sino a mostrar plena, de manera perfecta, la Torá ya dada por el Eterno a su pueblo. Vamos a introducirnos en lo que viene siendo la palabra Torá. La palabra Torá significa instrucción, enseñanza o dirección. Cuando hablamos de la Torá de Moisés y de la Torá del Mesías, aquí es donde viene el error, ya que muchos piensan que se trata de dos leyes diferentes. Una antigua una antigua y abolida y otra nueva y espiritual. Sin embargo, la escritura, la Biblia, la palabra del Eterno nos enseña que la Torá tiene un solo dador, el Eterno, Yud-Hei Bab-Hei, quien la entregó a través de Moisés y la reveló en plenitud a través de su ungido, el Mesías Yeshua. Entonces, a través de la presentación que ahorita voy a exponer, vamos a ir viendo de qué manera esto se cumple, el cumplimiento de la Torá en nosotros. Por tanto, en este debate se demostrará que no se trata de dos leyes distintas, sino sobre dos etapas de revelación de la misma Torá, primero escrita en tablas de piedra y luego escrita en los corazones. Como mi Torá dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Jeremías 31:33. Aquí nos damos cuenta que no está hablando de una Torá distinta, sino está hablando de pondré mi Torá. El Eterno lo está diciendo, pondré mi Torá dentro de ellos. Dicen que se corta mi voz. No sé si... No, dele, yo la escucho bien, dele, yo la escucho bien, dele. Ok, bien, continúo. Vemos que en Jeremías 31:33 dice, pondré mi Torá dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Aquí está hablando de la Torá del Eterno puesta en el corazón de su pueblo. Ahora voy a presentar tres premisas que los considero puntos irrefutables en este debate. Voy a presentar estas premisas y si realmente se ha dado una Torá distinta, una Torá diferente a la del Eterno, estas premisas deben caer, deben mostrarse como algo que puede ser refutable. Primera premisa, la Torá fue dada por Elohim, no inventada por Moisés. Texto base, Éxodo 24:12, el Eterno dijo a Moisés, sube al monte y te daré las tablas de piedra, la Torá y el mandamiento que he escrito para enseñarles. Deuteronomio 4:5, he aquí os he enseñado estatutos y decretos como el Eterno mi Elohim me mandó. Aquí nosotros podemos concluir que si la ley es del Eterno, no puede llamarse ley de Moisés en el sentido de que le pertenezca a Moisés, sino que la ley que el Eterno dio, la da a través de Moisés. Por tanto, no es una ley humana frente a una ley del Mesías, sino una ley divina transmitida por distintos mediadores. En este caso, primero por Moisés y después por el Mesías Yeshua.
Segunda premisa, el Mesías no vino con una ley diferente. El Mesías no vino a contradecir al Padre ni a cambiar su palabra. Textos base, Juan 7:16, mi doctrina, y aquí vemos que se tocó la palabra doctrina. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Mateo 5:17 nos dice, no penséis que he venido a abolir la Torá o los profetas, no he venido a abolir, sino a cumplir. Juan 12:49 al 50. El Padre me dio mandamiento de lo que he de decir y hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. ¿Qué podemos concluir en base a esta segunda premisa y en base a estos textos que tenemos como base? Si el Mesías no trajo una enseñanza propia, entonces la ley del Mesías es la ley del Padre, la misma que le dio a Moisés. Tercera premisa, la palabra de Elohim permanece para siempre. Texto base, Salmo 119, versículo 89. Para siempre, oh eterno, tu palabra está firme en los cielos. Isaías 48. La palabra de nuestro Elohim permanece para siempre. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Conclusión, si la palabra de Elohim es eterna y Yeshua mismo la confirma, entonces no puede haber una nueva ley que sustituya a la anterior. Solo puede haber una renovación, cumplimiento o plena revelación de la misma Torah en el Mesías. Ahora debemos entender lo siguiente. Si la ley que Moisés enseñó vino directamente del Eterno, de Elohim, y el Mesías enseñó solo lo que oyó de su padre, aquí viene la pregunta. ¿Puede existir realmente una ley del Mesías distinta a la ley de Moisés? O más bien, ¿será que hablamos de la misma ley divina, enseñada primero por Moisés en tablas de piedra y luego por el Mesías escrita en los corazones? Ahora, si las premisas no pueden ser refutadas y las acepta, entonces ya no se puede afirmar que Yeshua trajo otra ley. Entonces, terminaríamos concluyendo de que el Mesías está enseñando la ley del Padre, la ley de Moisés, la misma ley que el Eterno dio a su pueblo. Pero si se niega estas premisas, entonces estarían negando y contradiciendo al propio Mesías y a la Escritura, ya que el mismo Mesías dijo y confirmó que él no vino a enseñar su propia doctrina, sino a enseñar la del Padre. Los profetas nunca hablaron de una nueva ley que reemplazara la anterior, sino de una Torah escrita en el corazón. Esto lo vemos en Jeremías 31:33. Pondré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón. Ezequiel 36:26 al 27 dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Así que cuando el Mesías trae el Ruach HaKodesh, no está aboliendo la Torah, sino dando poder para cumplirla. Nos está dando esa ayuda necesaria que nosotros tenemos, ese poder para que lleguemos a cumplir la Torah en nuestra vida. Ahora, acá presenta algo muy interesante. Este sitio web que se llama God Questions nos dice realmente o nos define qué es la ley de Cristo según para el cristianismo. Según la teología del cristianismo, aquí nos dice qué es la ley de Cristo. Y fíjense lo que dice. Donde vemos Gálatas 6:2 nos dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué es exactamente la ley de Cristo y cómo se cumple al sobrellevar las cargas de los otros? Fíjense lo que responde aquí este sitio web teológico que nos enseña sobre la doctrina del cristianismo. Mientras que la ley de Cristo también se menciona en 1 Corintios 9:21, la Biblia específicamente en ninguna parte define cuál es precisamente la ley de Cristo. Fíjense lo que dice los mismos teólogos, los mismos que están detrás de este sitio web muy conocido y que ahí consultan muchos cristianos. Esta misma página web nos dice que en ninguna parte en toda la Biblia se define cuál precisamente es la ley de Cristo. O sea, no saben cuál es exactamente la ley de Cristo. Dice, sin embargo, la mayoría de los maestros, esto es lo que dicen los maestros. Sin embargo, la mayoría de los maestros de la Biblia comprenden que la ley de Cristo es lo que Cristo dijo que eran los grandes mandamientos en Marcos 12:28 al 31. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos?
Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Sin embargo, este sitio web donde nos dice qué realmente es lo que los maestros definen que es la ley de Cristo, presenta un problema, y es de que realmente el Mesías aquí en Marcos 12, 28 al 31 nos está citando la ley de Moisés, nos está citando la Torá, Yeshua y la ley. Fíjense, le dicen, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? En la ley de Moisés nos está diciendo. Jesús, Yeshua, le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. No nos está diciendo que solamente estos dos mandamientos debamos de guardar, sino que de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vemos que aquí el Mesías Yeshua está citando Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9 y Levítico 19, 18, que nos dice precisamente lo mismo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Yud-Hei, Bab-Hei, yo el Eterno. Eso es lo que dice Levítico 19, 18. Entonces aquí vemos que el mismo Mesías no vino a enseñar algo distinto. Si vino a enseñar realmente algo diferente, entonces no debería haber citado los mandamientos de la ley. Es más, cuando le debieron haber preguntado ¿cuál es el gran mandamiento en la Torá? Yeshua debía haber dicho, no, espérate, es que yo vine a enseñar algo diferente, yo vine a enseñar una nueva ley. No debemos de enfocarnos en cuál es el gran mandamiento en la Torá, sino que estos son los grandes mandamientos en la ley, en mi nueva ley, en esta ley que yo les traigo. Pero vemos que realmente el Mesías no dijo eso, sino que citó la Torá, citó Deuteronomio, citó Levítico, lo que está realmente en la Torá de Moisés. Ahora, el cumplimiento de la ley. ¿Qué significa el cumplimiento de la ley? En Romanos 13, del 8 al 10 nos dice, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor es el cumplimiento de la ley. Aquí lo dice el apóstol Pablo. La palabra griega que está en ha cumplido la ley es la palabra pepleroken, que viene de la raíz pleró, que quiere decir cumplir, pero para llevar a un sentido pleno, para llevar a un propósito completo, para llevar todo a su máxima expresión. Ahora, Mateo 5:17 nos dice, no penséis que he venido a abrogar la ley de los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. La palabra aquí es plerosai, que tiene la misma raíz que pepleroken en Romanos 13, del 8 al 10. Dice que plerosai significa llenar, completar, dar pleno significado o realización. Lo que nos está diciendo aquí Mateo 5:17 es que el Mesías viene para llevarnos a ese propósito pleno. Y en Romanos 13, la palabra griega pepleroken nos está dando el sentido de que ya hemos llegado a ese cumplimiento pleno que el Mesías vino a hacer, ya que el Mesías vino a enseñarnos cómo guardar la Torá perfectamente para que esté en nuestro corazón, y cuando la Torá esté en nuestro corazón, vivamos como dice Romanos 13, el que ama al prójimo ha cumplido la ley, ya que el amor es el cumplimiento de la ley. Aquí vemos que el Mesías viene a traer ese propósito en nosotros, el cumplimiento de la ley, el cual es el amor. Y vemos que Romanos 13, el mismo apóstol Pablo vuelve a citar Levítico 19, del 17 versículo 18, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, en Gálatas 6, del 1 al 2, se nos habla sobre la ley del Mesías, ¿no? Lo que se conoce como la ley de Cristo. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley del Mesías. Este principio que está diciendo el apóstol Pablo en Gálatas 6 es el mismo que vemos en Levítico 19 del 17 al 18. Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Y es lo mismo que dice el apóstol Pablo, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.
No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Yud-Hei, Bab-Hei. Entonces vemos que este es el cumplimiento de la Torá. Esta es la ley del Mesías que él vino a traer, que él vino a dar cumplimiento. La ley del Mesías es el cumplimiento de la ley de Moisés en su máxima expresión en nuestros corazones, lo cual es llevarnos al amor, el amor al eterno y el amor al prójimo. Por lo tanto, podemos definir en pocas palabras la ley del Mesías como la ley del Mesías consiste en llevar a su plenitud y máxima expresión la ley del Padre, la misma que fue transmitida por medio de Moisés, trasladándola del papel al corazón para alcanzar, mejor dicho, aquello que la ley siempre buscó, el amor. Un minuto, hermano, un minuto. Dele. Bueno, yo creo que aquí ya vemos que quedó claro. Realmente la ley del Mesías es ese cumplimiento pleno, esa renovación en el corazón para que nosotros lleguemos al propósito que la Torá ya buscaba, el amor, que lleguemos el amor al eterno y el amor al prójimo. Y con eso concluyo. Muy bien, 14:49 segundos. Muy bien hasta ahorita. Han terminado el tiempo de la exposición de cada uno de ellos. Muy bien hasta ahorita, muy bien el debate, muy ordenado de las dos partes, muy respetuoso también el debate, tanto como de Isaac, tanto como de Cristian. Allí también les encargamos que todo esté bien ahí abajo. Esperemos que todo se encargue. Vamos a entrar a los 10 minutos de refutación. Va a empezar Isaac con sus 10 minutos. En el momento que él empiece a hablar, yo voy a poner el reloj andando en marcha. Adelante, Isaac. Usted empieza. Gracias. Ok, he escuchado la exposición de Cristian. Sin embargo, pues voy a intentar algunos puntos, anoté por acá, y voy a intentar refutar lo que él mencionó. En primera, nos dice que la ley de Cristo es la misma ley que la ley del Mesías, es la misma ley del Sinaí, la ley que Dios le dio a Moisés para Israel. Yo no tengo problema en decir que es la ley que Dios le dio a Moisés para Israel. De hecho, en mi exposición una y otra vez lo dije. Cristian dijo que no tenía que llamarse la ley de Moisés. Sin embargo, vemos un sinnúmero de referencias a la ley de esta palabra, de esa construcción de palabras, ley de Moisés en las Escrituras. Sin embargo, también sabemos que es la ley de Dios. Juan, capítulo 12, 49, 50, dijo Cristian que menciona, el Padre me dio mandamiento. Sí, y aquí hay que hacer la distinción. ¿Por qué? Porque si bien el mandamiento que recibió el Mesías del Padre, Cristian puede decir que es la misma Torá, yo le podría decir que no. El mandamiento que Dios le dio al Mesías no era otro, sino que, pues obviamente, muriese por nosotros, ¿no? Que fuera llevado a la cruz para nuestra salvación, para nuestra redención. Podría decir que también que todos los mandamientos que da el Padre es la ley que Dios le dio a Moisés para Israel, y esto es falso. Por ejemplo, Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo. La pregunta sería, ¿este mandamiento que Dios le dio a Abraham es parte de la ley que Dios le dio a Moisés para Israel? No. ¿Por qué? Porque así como Dios da mandamientos para su pueblo, y que dice los dio en el monte Sinaí, y que se consumaban en el rollo de la ley, en las tablas del pacto, así Dios da mandamientos en particular. Por lo tanto, cuando dice Juan 12, 49, 50, que el Padre me dio mandamiento, era lo que al Mesías Dios le mandó en particular, no que él le fuera a repetir la ley que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel en el Sinaí. Luego, dice que los profetas nunca profetizaron una nueva ley. Sin embargo, ya le dije que sí. Por ejemplo, una vez más, dice Isaías capítulo 42, que Isaías profetiza que las costas esperarían la ley del ungido, la ley del Mesías. ¿Por qué? ¿No se les hace extraño? ¿No causa alguna reminiscencia en ustedes que escuchen que las costas esperarían la ley del Mesías? ¿Por qué? ¿Acaso hay algún precepto, algún mandamiento en la Torá
que Dios le dio a Israel a través de Moisés, donde diga que el Mesías tenga que ir a darles la ley a las costas, a los extranjeros. No, vemos que la regulación que marca la ley del Sinaí es que quien quisiera acerca de los extranjeros, quien viviera en las costas más lejanas y quisiera acercarse al Dios de Israel, tenía que venir a Jerusalén, circuncidarse, vivir dentro del pueblo, y entonces en ese momento la ley que Dios le dio a Moisés para Israel decía algo. También Isaías capítulo 2, versículo 3 va a reafirmar esta idea. Va a reafirmar la idea de una ley que va a salir. Dice Isaías capítulo 2, versículo 3, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Entonces la pregunta sería, la ley salió del monte Sinaí. Cuando está escribiendo esto Isaías, la ley ya había salido. Pero ojo, porque Isaías está diciendo, más o menos en el año 700 antes de Cristo, en el año 700 antes de nuestra era, que llegaría un momento en el futuro en el cual la ley una vez más saldría. La ley saldrá de Sión. No dice que saldrá de Sinaí, sino que saldría de Sión. Yo les propongo que ¿quién estuvo en Sión? El Mesías. El Mesías estuvo en Sión. ¿Y qué pasó? ¿Qué dijo el Mesías? El Mesías no solamente cumple esta palabra, apóstoles tenían que ir a las naciones a decirles su ley, esta nueva ley que es la ley de Sión. Mateo capítulo 28, versículo dice 20, enseñándoles, bueno, el versículo 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Tenían que ir y hacer discípulos. Y ojo, ¿qué les iban a enseñar? Dice el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es decir, ¿qué es? Mandamientos. Los mandamientos que dio el Mesías tenían que ser los mismos que iban a dar sus propios apóstoles. Luego, los apóstoles también van a añadir mandamientos. La pregunta sería, ¿los apóstoles están capacitados para añadir mandamientos a la Torá? Los apóstoles están capacitados para añadir mandamientos a la ley que Dios le dio a Moisés para Israel. No, Cristian me va a decir que no, pero él tiene que lidiar con pasajes que, por ejemplo, primero de Juan capítulo 2, versículos 7 y 8, que menciona: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Y dice el versículo 8, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Que me diga, Cristian, ¿dónde está este mandamiento que Juan califica como nuevo en la ley que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel? Luego, dice Cristian que Mateo capítulo 22, versículo 33 al 40, menciona que el Mesías, que los más grandes mandamientos de la ley y los profetas eran el amar a Dios y al prójimo. Es cierto, pero ¿qué va a decir el Mesías? Cuando recibe el Mesías la interrogante de cuáles son los más grandes mandamientos, él va a remitirse a la Torá y a los profetas. No está diciendo que sea su ley específicamente, sino que está contestando una pregunta simplemente. No está diciendo que no va a añadir mandamientos, como sí lo hizo en Juan capítulo 13. No está diciendo que va a abrogar mandamientos, como sí lo hizo, como ya lo demostré con los juramentos, sino que menciona que a la pregunta en específico que le hacen. Y él dice, ok, el mandamiento más grande de la ley y los profetas es, obviamente, el amar a Dios y al prójimo. Luego es interesante que Cristian me cite algunos versículos que hablan acerca de la ley de Cristo, que yo no cité. Por ejemplo, Gálatas 6, Gálatas 6, del versículo 1 y el versículo 2, dice: sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. La pregunta sería, ¿esta ley es la misma ley
que del Sinaí. No, ¿por qué? Porque está hablando de una acción, el sobrellevar los unos las cargas de los otros. La pregunta sería, ¿basado en qué está escribiendo eso? ¿En los 613 o en la ley que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel o en lo que había hecho el propio Mesías? La respuesta es en lo que había dicho el propio Mesías, en lo que había hecho. No dice él, llevad mi yugo que es ligero. No ante el Mesías fueron cargados todos los pecados de la humanidad para redimir. Esta acción, sobrellevar las cargas los unos de los otros, es una propia del Mesías que no había pasado antes. Luego, dice Cristian que simplemente la ley de Cristo o la ley del Mesías es llevar la Torah a su máxima expresión. Yo le preguntaría, llevar los mandamientos del Sinaí a su máxima expresión es dar nuevos mandamientos, una, o llevar los mandamientos del Sinaí a su máxima expresión sería abolir mandamientos. Yo digo que no. Me falta un minuto. Juan capítulo 13 menciona el nuevo mandamiento que yo creo que ustedes ya se saben y dice, amad los unos a los otros como yo os he amado. Y me podría decir Cristian, y de hecho lo dijo, o creo, que este mandamiento es un transliterado, que lo trae el Mesías de Levítico, que no es nuevo. Sin embargo, yo le puedo decir que sí es nuevo. ¿Por qué? Porque la base ahora para el amor, la base ahora para el amaros los unos a los otros, no es otro sino el mismo amor del Mesías. Este amor es un amor sacrificial. Dime dónde en la Torá está escrito un amor sacrificial al sacrificio como el que hizo el Mesías, porque eso es lo que dice él. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Ya no deja el estándar del amor en nosotros mismos, sino en su propio sacrificio. Gracias. Tiempo. Puedes terminar la idea, Puedes terminar la idea. Acuérdense que yo les voy a sacar un minuto antes, les voy a sacar el tiempo, un minuto, y pueden terminar la idea. 10 minutos con 6, ahí terminó. 10 minutos con 6, muy bien, ya terminó Isaac sus 10 minutos de refutación. Ahora va a comenzar Cristian, sus 10 minutos de refutación, ¿verdad? Espero que todo esté bien ahí abajo, espero que todo esté muy bien. Miro que se están aventando con todo. Aguas con las sillas, aguas con las mesas, las botellas y los vasos por ahí abajo. No vayan a hacer quebradero por el momento. Así es de que, hermano Cristian, usted me dice en qué momento va a compartir pantalla, ¿no va a compartir? No, ahora no comparte, ¿verdad? No, ahorita no, ahorita ya es ya es refutación. Está bien, muy bien, mi hermano. Usted me dice el tiempo y yo le pongo el tiempo. Bien, listo. Bueno, vemos que se comentó Isaías, es la cita de Isaías 42, donde el Mesías, como el siervo del Eterno, iba a traer una nueva ley en ese sentido, pero nosotros estamos ignorando también algo que nos habla Isaías. En Isaías capítulo 51, versículo 6 al 7 nos dice, alzad vuestros ojos a los cielos y contemplad la tierra acá abajo, porque los cielos se desvanecerán como el humo, la tierra se envejecerá como un vestido, y los que la habitan morirán de igual manera. Pero mi salvación durará eternamente, y mi justicia, fíjense, dice, y mi justicia nunca será abolida. Escuchadme los que conocéis mi justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley, está mi Torá. Aquí nos está diciendo que aquellos que tienen la ley del Eterno en su corazón son aquellos que conocen la justicia del Eterno, y esa justicia nunca será abolida. ¿Por qué? Porque en los mandamientos del Eterno, en la Torá de Moisés, encontramos la justicia del Eterno que va a durar eternamente y para siempre. Aquí entraríamos en un problema, porque si aquí ya se nos está diciendo que la justicia que está en la Torá del Eterno nunca será abolida, entonces estaríamos poniendo la ley del Mesías como algo que estaría a la par con, o existiendo a la par con la ley del Padre. Serían dos leyes existiendo, pero no puede ser, sino que realmente aquí nos está hablando que la ley del Eterno no va a ser abolida, es eterna, es algo que nunca va a pasar. Entonces, la ley, el Mesías no puede traer algo distinto, no puede traer algo diferente. Ahora, vemos que mencionó Isaías capítulo 2.
En Isaías capítulo 2, donde nos habla sobre que de Sión saldrá la ley, estoy buscando el texto, Isaías capítulo 2, dice, acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Eterno será establecida encima de los montes, y se alzará sobre los collados, y fluirán a él todas las naciones, e irán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Eterno, a la casa del Elohim de Jacob. Él nos enseñará sus caminos, y nosotros marcharemos por sus sendas. Aquí nosotros debemos preguntarnos, ¿caminos de quién? O sea, ¿quién nos va a enseñar los caminos? ¿Quién nos enseñará sus sendas? Aquí nos está hablando del Eterno. El Eterno es el que nos enseñará sus caminos, marcharemos por sus sendas, y es la misma ley que dice a continuación, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Eterno. Esa ley es la que va a salir de Jerusalén, y es la misma que menciona en Isaías 51, que es la que nunca será abolida. Nunca será abolida la ley del Eterno, según Isaías 51, y en el capítulo 1 es la misma ley que el Eterno va a enseñar a su pueblo. Dice que nos enseñará sus caminos. Fíjense, el Salmo 119, versículo 1 nos dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Eterno, en la Torá del Eterno. Es la misma ley del Padre, la misma ley del Creador, la que le dio a su pueblo Israel. Bienaventurados los perfectos de camino. Y aquí en Isaías 2 nos dice, Él nos enseñará sus caminos. De Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Eterno. Ahora, fíjense, ¿qué es lo que el Mesías dice también? Porque en Isaías 2 vemos que de Sión, de Jerusalén, saldrá la palabra del Eterno. ¿Y qué es lo que nos dice en el Evangelio de Juan el Mesías Yeshua? El Mesías Yeshua nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Está hablando de la palabra del Eterno. ¿Y qué es lo que nos dice el Salmo 119, versículo 142? Tu justicia es justicia eterna, como lo vimos en Isaías 51, y tu ley verdad. Tu justicia es justicia eterna y tu ley verdad. Vemos que la ley es la verdad, según el Salmo 119, versículo 142. Y vemos que aquí el Mesías Yeshua, en el Evangelio de Juan 17, versículo 17, nos dice, santifícalos en la verdad, o sea, en la ley, en la Torá. Tu palabra es verdad, la misma que sale en Isaías capítulo 2, que de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Eterno. Si nosotros comprendemos todos estos textos, realmente nos damos cuenta que es la misma ley del Creador, la misma ley del Eterno, la que se le dio a su pueblo, la Torá de Moisés. No puede el Mesías traer algo propio o algo de sí mismo, como mostré yo en mi presentación. De hecho, yo dije en una de mis premisas que si se termina aceptando de que la ley del Mesías es la misma del Eterno, entonces ya no hay cabida para otra ley, simplemente es la misma, pero explicada por el Mesías Yeshua para que la llevemos a cabo. Entonces, y eso es lo que se terminó aceptando el principio de que la ley del Mesías es la misma que trajo el Padre. Ahora, vemos que 1 de Juan capítulo 2, versículos 7 al 8, que es donde se menciona un nuevo mandamiento, entre comillas, como si fuese algo que nunca se había comprendido o algo que nunca se había visto. Realmente, la palabra griega que aparece ahí como nuevo es en realidad entolekaine en griego, entolekaine, que habla en un sentido de una comprensión, pero expansión del mandamiento. No es un mandamiento ajeno a la Torah, sino la expansión del mandamiento que ya se encontraba desde un inicio. Por eso el apóstol Juan dice, les doy un mandamiento que es el antiguo, y después habla de un nuevo mandamiento, pero sonaría contradictorio. Sin embargo, en realidad es la explicación de ese mandamiento antiguo, pero de una forma expansiva, por así decirlo, de una comprensión más expansiva, llevarlo a una forma más, en su máxima expresión, como yo lo había mencionado en mis diapositivas, ya que en realidad nosotros debemos entender la Torá no como algo que debamos de leer de manera superficial y quedarnos de esa manera, no, sino que el Mesías nos llevó a profundizar en la Torá para expandir el mandamiento y llevarlo a maneras
de comprensión que no se había visto de cierta manera en el sistema religioso, ya que en el sistema religioso del judaísmo se nos explica que guardar los mandamientos de Dios, guardar los mandamientos de la Torá es de una forma superficial, como el Mesías Yeshua terminó diciendo, oíste que fue dicho, no adulterarás, pero no se olviden que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí el Mesías Yeshua nos está explicando de qué manera nosotros podemos expandir el mandamiento, el mismo mandamiento encontrado en la Torá, de no adulterar. ¿Por qué? Porque ahora lo llevamos a no codiciar, que en realidad también es otro mandamiento de la Torá, es el 10º mandamiento de los 10, no codiciarás. Sin embargo, aquí el Mesías Yeshua nos está recordando de que los mandamientos no solamente debemos llevarlo de una forma superficial como lo llevaba el sistema religioso de la época del judaísmo, sino llevarlo en una comprensión profunda, llevarla al corazón, llevarla para que el corazón de aquel que guarde la Torá quede transformado, que nos lleve a al amor al eterno y el amor al prójimo. Ese es el cumplimiento de la Torá en nuestra vida. Ese es el cumplimiento de los mandamientos del Eterno, transformar nuestro corazón. Ahora, en Gálatas, que es el que yo había citado también en mi presentación, se mencionó de que en el capítulo 6, versículo 1, no tiene ninguna relación con lo que se encuentra en la Torá. Sin embargo, en mi presentación sí mencioné de que encontramos relación con los mandamientos en la Torá. Por ejemplo, en Levítico 19, 18 se nos dice que... déjenme buscar nada más el texto de Levítico 19. En Levítico 19, 17 al 18 nos dice, no aborrecerás en tu corazón a tu hermano, reprenderás firmemente a tu prójimo para que no incurras en pecado por tu causa. Aquí nos habla de reprender firmemente al prójimo para no incurrir en pecado por su causa. Y es lo mismo que dice aquí el apóstol cuando dice, vosotros los espirituales restaurad a tal con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces nos está diciendo el mismo principio que nosotros vemos en Levítico 17 al 18, este amor hacia el prójimo de no aborrecerlo, sino corregirlo en su camino. Los espirituales, aquellos que guardan los mandamientos del Eterno. Recordemos que el término ser espiritual está ligado a tener el Espíritu del Eterno que nos guía a obedecer sus mandamientos. De hecho, uno de los frutos del Espíritu es el amor, según Gálatas, capítulo 5, versículo 22, pero el fruto del Espíritu es amor. ¿Y qué es lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3? Pues este es el amor a Elohim, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, con esto yo concluyo mi... Ahí está tiempo, quedó en 9:59 exactitos. Aquí está el tiempo justito por ahí. Muy bien, mis hermanos, muy bien. Ya terminamos los 15 de exposición, 10 de refutación de cada uno. Vamos a entrar a 10 minutos de careo. Va a empezar Isaac primeramente. ¿Sí? ¿Está bien o no? Ya se pusieron nerviosos. ¿Cómo de careo? Sí, 10 minutos era, ¿no? Yo voy a tener tus 10 minutos, le vas a hacer preguntas a él y luego él te va a hacer preguntas a ti otros 10 minutos. O los 10 minutos para qué eran. Aquí yo puse yo decía de diálogo abierto, así como que... Por eso, diálogo abierto, ok, que sean 10 y 10 o 10 completos juntos. Yo digo que nada más 10. Ok, está bien, entonces abran los dos micrófonos y cuando empiece, el que vaya a empezar a hablar, nomás no se van a machucar, no se van a estropear uno al otro y está bien. Yo que voy a estar en todos modos cualquier cosa, ¿ok? El primero que empiece a hablar por ahí, mi hermano Cristian, prenda su micrófono y adelante los dos ahí. Por supuesto. ¿Qué onda, Cristian? Oye, no contestaste nada acerca de los juramentos. Literalmente, la ley que Dios le dio a Moisés para Israel en Sinaí, digamos que dice que sí se puede jurar y que incluso se puede jurar por el nombre de Dios. Sin embargo, el Mesías dice, no juréis en ninguna manera. ¿Tú qué dices a eso? Ok, bueno, si nosotros vamos al texto de la Torá, que es precisamente el que estaba yo buscando, pero ahorita no, creo que ya lo perdí. Bueno, mientras por ejemplo, dice, y por su nombre jurarás, no sé si te acuerdas. Sí, lo que pasa es de que, fíjate,
Sí está permitido en la Torá jurar por el nombre del Eterno y cumplir lo que uno juró. Sin embargo, lo que estaba explicando el Mesías Yeshua es que la corriente del sistema religioso en ese tiempo estaba jurando por el cielo, por la tierra, por el templo, por otras cosas, para que ahora sí, si no cumplen lo que ellos están diciendo, puedan entonces salir libres, porque no juraron en el nombre del Eterno. Entonces, porque juraron por el cielo, juraron por la tierra, juraron por el templo, entonces, al no jurar por el nombre del Eterno, quedan como que exentos, según el razonamiento del sistema religioso, de cumplir con su palabra. Cuando en realidad, incluso la Torá sí da este principio de, si no vas a cumplir lo que le prometes al Eterno, no hables, no lo digas. Y es lo mismo que dice el Mesías Yeshua. Si no se va a cumplir lo que realmente vas a prometer, entonces abstente de prometer, no prometas, apártate de jurar en el nombre del Eterno si no se va a cumplir. Sea tu sí, sí y tu no, no. O sea, que todo lo que tú digas, que lo cumplas. Entonces, más que nada, va en ese enfocado, no que cambie el mandamiento o que ya no, el juramento ya no es algo que no se deba de hacer, sino que yo lo cambio de esta manera. Así no es como funciona, sino que el Mesías estaba explicando de que en aquel entonces estaban poniendo pretexto para todo, para que no cumplan con su palabra, jurar por el cielo, la tierra, el templo y por otras cosas. Pero el Mesías lo aclara, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ni por el templo, porque ahí el cielo es el trono del Eterno, la tierra el estrado de sus pies. Sea tu sí, sí y tu no, no, porque eso nos enseña la Torá, a no mentirnos los unos a los otros también. Entonces, eso es parte de... Bueno, sí, es que está muy bonito y yo creo que sí, en ese tiempo no se cumplía lo que se prometía o lo que se juraba. Sin embargo, pues yo creo que en ninguna manera. ¿Cuándo? Yo te pregunto a ti, ¿tú jurarías por Dios? ¿Y por su nombre jurarás otra vez? Bueno, si la Torá lo llama bueno de hacer y yo cumplo lo que prometo al Eterno, pues realmente lo haría, pero tengo que cumplir mi palabra. ¿Sí o no? Tengo que cumplir mi palabra, porque eso es lo que nos enseña la Torá y es lo mismo que dice el Mesías. Entonces, pero a mí, bueno, lo que yo podría preguntarte a ti realmente es que, por ejemplo, llegando al Evangelio de Mateo, Sí. cuando dice en el versículo 17, no penséis que vine a abrogar la ley o los profetas, no vine para abrogar, sino para cumplir. ¿No sería un poco contradictorio que en realidad el Mesías diga, no vine a abrogar la ley o los profetas, no vine para abrogar, sino para cumplir, y que luego posteriormente esté enseñando algo diferente a la Torá, como diciendo, esto es algo nuevo y la Torá ya quedó abolida, si en realidad aquí nos está diciendo que no vino a abolir? No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque son dos figuras, son dos palabras distintas y son dos ideas completamente distintas. Eso te va a hacer una analogía. Imagina que tenemos los planos de una casa. Entonces, abolirlos sería destruir esos planos de la casa. Pero ¿qué pasa si se cumple? Que se cumple con esos planos de la casa y se hace la casa. Sería cumplir esos planos. El Mesías no vino a destruir esos profetas o esa instrucción, sino que yo te digo, entonces te preguntaría, dice, no he venido sino para cumplir. ¿No se te hace interesante que diga? Es decir, yo vine a cumplir y no pasará sino que se haya cumplido, pero él ya vino a cumplir. ¿Qué dices a eso? Bueno, efectivamente es porque él menciona que él no vino a abrogar la ley o los profetas. No vine para abrogar, sino para cumplir, en el contexto de que, mira, cuando menciona a los profetas, ahí es donde se cubre realmente lo que él menciona, de hacer lo que ya estaba profetizado acerca de él. Sin embargo, la palabra cumplir no solamente se queda en eso, sino va más allá. Y quiero tomar el ejemplo que mencionaste acerca de los planos de una casa. Mira, en los planos de una casa, ¿verdad que está escrito ahí para que se cumplan las medidas de lo que se va a construir? Esto tendrá cierta altura, tendrá ciertas dimensiones, tendrá ciertas medidas de espacio, ancho y altura. O sea, todo se debe de cumplir en respecto a las medidas que están en el plano. Cuando ya se construye una casa, las medidas que estaban en el plano no solamente se quedan en el plano, todo eso está de alguna forma palpable en lo que ya está construido. Y es el mismo ejemplo. La Torá de los mandamientos están escritos. Es como si este fuese el plano.
y de qué manera se llega a construir cuando eso ya está palpable en nosotros, en nuestro corazón, y de esa forma la vivimos de esa forma, y entonces ya no solo se queda escrito, ya no solo se queda en el papel o en piedra o en el plano, por así decirlo, sino que ya cumplió su propósito de llegar a mi vida para que entonces yo viva conforme la voluntad del Eterno. Entonces, de esa forma podemos entender lo mismo, no como algo que ya llega a su fin o que ya queda abolido porque ya se cumplió, sino que en realidad la Torah debemos entenderlo como aquello que debe llegar a transformar nuestro corazón, y es por eso que el Mesías Yeshua dice que vino a cumplirla. Y por eso presenté en Romanos, si no me equivoco, a ver, voy a regresar, Romanos 13, del 8 al 10, que dice, el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque el Mesías vino a cumplirla, pero no solamente vino a cumplirla, sino a enseñarnos de que en nosotros debe estar ese cumplimiento en la ley, porque dice, el que ama ha cumplido la ley, amarás a tu prójimo como a ti mismo, el amor es el cumplimiento de la ley. Entonces, el cumplimiento de la ley, y por cierto, tienen la misma palabra griega, la misma raíz griega que es plero, ahí en Romanos es pepleroquén y en Mateo es plerosai, tienen la misma raíz. Entonces, plerosai da un sentido de que el Mesías va a llevarnos a ese propósito, y pepleroquén es en el sentido de ya haber llegado a ese cumplimiento, ya haber llegado a ese propósito de la Torah en nuestro corazón para llegar al amor, porque ese es el propósito de la ley, llegar al amor al Eterno y al amor al prójimo. Yo no lo veo así. cómo. Sinceramente, o sea, yo creo que el ejemplo que retomas que te di acerca de la casa, pues la casa ya está hecha, o sea, la casa ya está hecha y los planos ya cumplieron su propósito, a menos que quieras hacer una nueva casa, y es lo que vino a hacer el Mesías, dar una nueva ley. Ahora, nada más, por ejemplo, yo pensaba que me ibas a decir algo del cielo y la tierra, y es que quiero retomar esto porque tú citaste Isaías 51 en tu refutación. La acabas de citar. Mira lo que dice Isaías 51 también. Creo que no lo leíste. Dice Isaías 51, 4 y 5. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley. No era este. Espérame tantito. Era este. Tú citaste Isaías 51, pero no leíste el 15 y el 16. Menciona, yo soy el Señor tu Dios, que pongo mis palabras en tu boca y te cubro con la sombra de mi mano para plantar los cielos, fundar la tierra y decir a Sión, pueblo mío eres tú. Yo nada más te quiero decir que esto es un lenguaje de pacto. Esto es un lenguaje que no tiene en sentido hablar acerca de que pasen los cielos, de que se funden los cielos y la tierra, porque para ese momento, en el que está diciendo eso Dios, los cielos y la tierra ya estaban fundadas. Pero Él dice, y te cubro con la sombra de mi mano para plantar los cielos, fundar la tierra y decir a Sión, pueblo mío eres tú. Yo te quiero decir que cuando estas palabras se expresan, Sión ya era pueblo suyo y ya había plantado la tierra y ya había fundado los cielos. Entonces, esta paráfrasis, este idioma que está usando el Señor cuando dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen a decir la tierra, no es en sentido literario, no es en sentido literal, sino que está hablando en idioma de pacto. Sí, y con respecto a que está llevando al amor, esto de Romanos, es cierto, pero es que la ley de Cristo se fundamenta en el amor. Habla tú si quieres. Ok, estaba yo buscando el versículo que tú me dijiste de Isaías. Es Isaías 51, ¿no? Versículo, ¿cuál me dijiste? El 15 y 16. 15 y 16. Isaías 51, 15 y 16. Es que, bueno, a ver, el mío lo dice de esta manera. Porque yo soy el eterno tu Elohim, que agito el mar y hago bramar sus olas. Y mi nombre es el eterno Sebaot. Yo extendí los cielos y cimenté la tierra. Y he puesto mis palabras en tu boca. Ok. Bien, pero puedes haber terminado la idea, mi hermano. Ya saben que ustedes pueden terminar la idea. Pero bueno, siempre terminen la idea. Yo les pongo el tiempo, pero terminen su idea. No se entreten. Yo les pongo, o les digo un minuto, ustedes pueden seguir hablando. No tienen que, solamente escuchen, pongan atención. Ok, entonces ya terminaron los 15 minutos de refutación, 15 minutos de exposición, 10 minutos de refutación, 10 minutos de un careo que se dieron ahorita. Vienen las preguntas, viene lo bueno. Va a tener, no tiene tiempo para hacer la pregunta, pero no se vaya a pasar tampoco 10 minutos haciendo la pregunta. ¿Verdad? Un minutito cuando menos. Va a tener 3 minutos para responderla y 2 minutos de refutación.
Entonces, la primera pregunta viene por parte de Isaac hacia Cristian. Va a ser la primera pregunta que viene. Y cuando Isaac empiece, pues ahí va a escuchar el hermano Cristian. Así de que su primera pregunta viene. Adelante, Isaac. Sí, mi pregunta va así. Mucho se ha dicho que pues no cambió la ley, sino que es la misma. Yo le pregunto a Cristian. Hebreos capítulo 7, versículo 12, da una exposición muy clara. Dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¿Aceptas que hubo este cambio de ley? Según Hebreos capítulo 7, versículo 12. ¿Sí entendió la pregunta, Cristian? ¿Entendió la pregunta? Sí, de hecho, yo ya me esperaba ese versículo. Okay, cuando usted empiece, yo le voy a poner sus 3 minutos, ¿ok? Cuando usted empiece, cuando usted empiece, pongo 3 minutos. Claro. Hebreos 7:13, dice. ¿Cuál era? Era Hebreos 7... 7:12. 7:12. Ok, claro, sí, ya. Es que estaba yo viendo otro versículo. Dice, porque cambiar el sacerdocio necesariamente ocurre también un cambio de ley. Bueno, en realidad, en este pasaje, el contexto está hablando de la ley del sacerdocio, ya que en la Torá nosotros encontramos mandamientos, estatutos, preceptos, leyes también, y dentro de esas leyes encontramos la ley de los sacerdotes. En este caso, la ley que nos está hablando aquí Hebreos consiste en el que los sacerdotes en el sistema levítico se habían apartado. Te estoy dando como que un contexto general para que nosotros podamos entender lo de Hebreos. Los sacerdotes levitas se habían apartado de la presencia del Eterno. De hecho, el mismo Eterno les dice, por cuanto desechaste la ley de tu Elohim, yo te echaré del sacerdocio, dando a entender de que va a haber un momento en donde el Eterno va a apartar a los sacerdotes de Leví, aunque no de manera para siempre, por así decirlo, sino de una manera temporal, para que ministre ahora el sacerdocio conforme a la orden de Melquisedec del Mesías Yeshua. Entonces, en base a esto, era necesario una transferencia de sacerdocio, ya que la palabra aquí cambiado en griego da a entender un significado de transferir, de transferencia. Transferir de un sacerdocio del sacerdocio levítico al sacerdocio de Melquisedec. Entonces, en esa transferencia es necesario que ocurra eso para que ministre el Mesías Yeshua, para que entonces la ley que demanda un sacerdocio, pues no nos quedemos sin sacerdote, por así decirlo, ya que el Mesías es sumo sacerdote en los cielos, porque la ley demanda sacerdocio. Aquí la ley no cambia como tal, pero lo que sí es que transfiere del sacerdote de los levitas al de Melquisedec, en este caso el Mesías Yeshua, ya que la ley demanda sacerdote. Entonces la ley no cambia como tal, sino que aquí ocurre este cambio por causa de la inclinación imperfecta de los sacerdotes levitas por haberse apartado del camino del Eterno. Por eso yo cité este pasaje que no recuerdo dónde está exactamente, que dice que por cuanto desechaste la ley, mi ley, yo te quitaré del sacerdocio, ¿no? Hablando en este sentido. Pero en Ezequiel 44, si no me equivoco, vemos cómo el Eterno renovará nuevamente el sacerdocio levítico a aquellos que se mantengan en fidelidad. Eso lo vemos en Ezequiel capítulo 44. Entonces, prácticamente esa sería mi respuesta. No sé si fui claro en responderla. Ok, muy bien. 2 minutos con 49 segundos. Muy bien. Viene 2 minutos para Isaac de refutación. ¿Está listo, Isaac? Cuando usted empiece su tiempo, yo le pongo sus 2 minutos. Sí, un momento, estoy buscando un texto, nada más rapidísimo. Dame un momento. ¿Está bien? Bueno, encontramos que Cristian dice que ese texto, que es muy claro, porque el cambio del sacerdocio es necesario que también haya cambio de ley, se refiere nada más a la ley del sacerdocio.
¿Cierto? ¿Será cierto? Y dice que nada más es una pausa, una suerte de pausa que iba a acontecer con los descendientes de Levi, con los escogidos entre la tribu de Levi para ser sacerdotes, y que después se iba a retomar. Yo le preguntaría ¿cuándo se va a retomar? Pero más allá de eso, lo que dice la ley, por ejemplo, en Números 3:10 dice que nombrarás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, al extraño que se acercare morirá. Pero el Cristian dice que este sacerdocio se pausó y después se iba a retomar después. ¿Será cierto eso? Porque, por ejemplo, yo veo que dice Isaías 66, versículo 18 al 21, porque yo conozco tus obras y tus pensamientos, tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria, y pondré entre ellos señal, y enviaré a los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fud, Lud, Mesec, Tubal y Javán, y traerán a todos vuestros hermanos entre las naciones, hasta mi santo monte de Jerusalén, dice el Señor, como traen los hijos de Israel la ofrenda en los utensilios limpios a la casa del Señor. Y también de ellos, ¿de quiénes? De las naciones tomaré para sacerdotes y levitas, dice el Señor. Está diciendo que va a haber un momento donde el sacerdocio no solamente se va a limitar a los hijos de Leví, como leí que dice, como leí que especifica el Pentateuco. Es más, David dice algo similar. David dice que va a haber un momento en el que el sacerdocio de Melquisedec va a venir. Yo le preguntaría, ¿por qué, dónde se basa para decir que dónde se basa para decir esta pausa? ¿Dónde se basa para afirmar esta suerte de que se va a retomar en un futuro próximo el sacerdocio levítico? Listo. Tiempo, muy bien, muy precisos, muy bien. Esa fue la primera pregunta de Isaac. Vinimos con la primera pregunta de Cristian hacia Isaac. Así de que prepárese para que haga la pregunta, Cristian. De acuerdo. Una de las preguntas es, si la ley de Moisés, la Torá, está abolida, ¿por qué el apóstol Pablo dice que los hacedores de la ley serán declarados justos en Romanos 2:13? ¿Sí entendió la pregunta, Isaac? ¿Entendió la pregunta bien? Claro que sí. Muy claro bien, entonces vamos a ponerle, cuando usted empiece, vamos a ponerle sus 3 minutos para que responda la pregunta. Cuando usted empiece a hablar, yo le voy a poner el tiempo, mi hermano, ¿ok? Está perfecta esta pregunta, la verdad. Dice Romanos capítulo 2, versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Yo creo que el movimiento de raíces hebreas se sabe este versículo de memoria, pero yo creo que muchas veces no se alcanza a hacer una exégesis profunda de la carta de los romanos. ¿Por qué? Porque podemos sabemos porque podemos entender, y de hecho la carta de Romanos es una carta argumentativa. No nada más podemos extraer un pasaje pequeño para interpretar toda la doctrina de la que nos habla la carta. No, el apóstol Pablo está haciendo un silogismo. El apóstol Pablo lo que está haciendo es dar ideas para dar una conclusión. Ciertamente eso va a decir Romanos capítulo 2, versículo 13 va a decir que son los oidores, los hacedores de la ley, los justos ante Dios. La pregunta sería, para el apóstol Pablo que está escribiendo en la carta, ¿hay alguien que pueda hacer la ley? Para el apóstol Pablo, como dice después, un momento, dice, un momento. Dice, perseverando en bien hacer. ¿Quién puede perseverar en bien hacer? Porque este es el ideal del apóstol Pablo. El ideal del apóstol, lo que está diciendo el apóstol Pablo es quien llegue a la perfección, quien lleve al cumplimiento perfecto de estos hacedores, de esta ley que Dios le dio a Moisés, será justificado delante de él. La pregunta sería, el apóstol Pablo está diciendo que va a haber un grupo de personas que puedan llegar a cumplir la ley perfectamente para que puedan presentarse ante Dios y que Dios les diga, sí, eres justo, o sí, te justifico porque cumpliste la ley. La respuesta es no, porque una vez más, no nos podemos quedar con un versículo de la carta del apóstol Pablo. La carta de Romanos es una carta argumentativa. La carta de Romanos no nada más se puede extraer un versículo para dar una doctrina total. Dice el versículo, unos versículos después, Romanos capítulo 3, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera? Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno.
no hay quien entienda, no hay que busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No puede decir el apóstol Pablo que va a haber un grupo de personas que lleguen ante Dios y digan, yo cumplí perfectamente la ley, yo soy hacedor de la ley, justifícame, si después está diciendo que no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Es más, después en Romanos 7 menciona el apóstol Pablo que él, queriendo hacer el bien, dice, así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley que el mal está en mí. Y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ni él podía ser un hacedor de la ley. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, nadie puede ser hacedor de la ley, nadie puede ser justificado ante Dios por ser hacedor de la ley. Todos pecamos, no hay justo ni aún uno. Necesitamos un Salvador. Gracias. Tiempo, muy bien, 3 minutos con 6, muy bien hasta ahorita. Vienen 2 minutos para Cristian de refutación. Cuando él empiece a hablar, yo le voy a poner sus 2 minutos por aquí, en el momento que Cristian empiece. A mí no me diste los 2 minutos. ¿Sí te lo digo? No. ¿Sí lo refutaste? ¿Cómo no? ¿Sí te lo di? ¿En 2 minutos? No. ¿Sí? ¿Que él te hizo la pregunta ahorita? ¿Me dices 2 minutos? Sí, tú agarras 3 minutos ahorita. Sí. Claro, para contestar. Sí. En tu primera pregunta, sí. Tú se la hiciste, sí. él la dio y tú lo refutaste. ¿Sí lo refutaste? ¿Ah, sí? Ah, ok, listo. A ver que el público diga ahí, o ya están, a ver. Sí, por favor. Ya a ver, que el público diga, está durmiendo, dice. A ver que el público diga por ahí, pero yo me acuerdo que sí, yo me acuerdo que se los di. A ver, Cristian. Si no, entonces, ¿para qué continuamos? Me había dicho luego que no te los di. No, pues no me acordaba del formato. No sé. 2 minutos, mire, fueron 2 minutos, fueron 2 minutos. Entonces sí. Disculpen. Sí se los di, pero está bien, yo sé que estás nervioso, no te preocupes, no te pongas nervioso. Gracias por su comprensión. Sí, está bien, no te preocupes. A ver, ahí está, sus 2 minutos, Cristian, el momento que usted diga. Por supuesto, bueno, en Romanos capítulo 2, versículo 13, que nos dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante el Eterno, sino los hacedores de la ley serán declarados justos. Acá no nos está hablando en un sentido como ahorita se explicó, de que, bueno, es que nadie es perfecto y si es que alguien pues la llega a cumplir, pues sería declarado justo, ¿no? Pero pues nadie es justo, ni tan solo, no, sino que en realidad aquí lo que está haciendo el apóstol Pablo es explicar lo siguiente. El apóstol Pablo, cuando habla en la carta a los romanos de que no hay justo ni aun uno, lo está hablando en el contexto de que cuando el Eterno, en el Salmo, ven, porque está retomando un Salmo, el Salmo habla de que el Eterno, cuando voltea abajo y ve la tierra, no ve a alguien que hace justicia, pero no está hablando de otras naciones como tal, sino se está refiriendo específicamente a su pueblo. El mensaje es para su pueblo Israel, no para otras naciones, sino aquel que es su pueblo Israel y había abandonado su ley, había cometido maldad. Entonces no había nadie que haría justicia en ese momento. Entonces lo que hace el apóstol Pablo es de que toma este salmo para retomar que estaba pasando lo mismo en el primer siglo. Se estaban apartando de los mandamientos de la ley, porque eso es lo que aclara versículos más adelante cuando dice, pero si tú eres llamado judío y te apoyas en la Torá y te jactas en Elohim y conoces la voluntad y apruebas las cosas esenciales al ser instruido por la ley, y te has convencido que eres guía de ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de necios, maestro de niños, teniendo en la ley la formulación del conocimiento y de la verdad, dice, entonces tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que proclamas no robar, robas, tú que dices no adulterar, adulteras, tú que detestas a los ídolos, saqueas templos, tú que te jactas de la ley, mediante la transgresión de la ley, deshonras a Elohim, al Eterno, porque como está escrito, el nombre del Eterno es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Muy bien, 2 minutos con 9, muy bien sus tiempos, muy bien, entonces ya van a llevar una pregunta y una pregunta de cada uno. Va con la segunda pregunta Isaac. Va con la segunda pregunta Isaac. Adelante, Isaac.
Sí, gracias. La segunda pregunta, es la última, ¿verdad? Que le voy a hacer a Cristian. Sí, son dos y dos, sí. Llevan una y una, sí. Listo. Cristian, Deuteronomio 4:2 dice claramente que yo os mando ni disminuiréis de ella. La pregunta sería, si el Mesías vino a confirmar la ley de Moisés, ¿cómo explicas que él añadiera nuevos mandamientos? Como dice Juan capítulo 13, versículo 34, amar como yo os he amado, y quitar otros como, bueno, tú no me lo aceptaste, pero dice, no juréis en ninguna manera, Mateo 5:34. ¿No demuestra eso que trajo una nueva autoridad y una nueva ley? ¿Sí entendió la pregunta, Cristian? ¿Entendió la Sí, pregunta? sí lo Sí, comprendí. muy bien. Entonces, va sus 3 minutos. Usted, el momento que usted empiece, Cristian, empiezo los 3 minutos a ponerlos aquí. Claro. Bueno, primero nosotros debemos entender lo siguiente. El Mesías tenía que ser perfecto, no tenía que cometer pecado. Si él cambiaba los mandamientos, si él vivía fuera de los mandamientos de la Torá, si él hubiese abolido alguno de esos mandamientos, lo haría él imperfecto, lo haría él con pecado, por lo tanto, no sería él aquel perfecto que a través de él tendríamos redención, por así decirlo. Ahora, cuando vemos en Deuteronomio que habla acerca de no añadir a la Torah y no quitarle, no está hablando que eso es lo que estaba haciendo el Mesías Yeshua, quitar y añadir. En realidad, lo que el Mesías Yeshua estaba diciendo es de que a través de su obediencia a la Torah, a través de obedecer lo que ya estaba en la ley de Moisés, él estaba viviendo en esa máxima expresión que ya había yo explicado, en el amor. Entonces, ese es un concepto que el judaísmo todavía no había comprendido, porque efectivamente se habían estado apartando de la ley del Eterno, se habían estado apartando de los mandamientos. Por lo tanto, al apartarse de los mandamientos, la ley no llegaba a su plenitud, por así decirlo, en ellos. Y el único que pudo llegar a plenitud en obedecer todos los mandamientos es el Mesías Yeshua. Y por eso él nos muestra esta nueva comprensión que el pueblo de Israel no había llegado. Esta nueva comprensión de que ámense los unos a los otros como yo los he amado, ya que el propósito de la Torah es llevarnos al amor, a que nosotros amemos al prójimo, que nosotros amemos al Eterno, pero el Mesías no vino a traer algo diferente. Si él viniera a traer algo diferente, realmente estuviera contradiciendo lo mismo que él dijo cuando menciona, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Por lo tanto, la doctrina, la palabra que él viene a explicarnos es la del Eterno, la del Padre, y entonces él viene a cumplirla en su sentido pleno, y él es el ejemplo viviente de ese propósito pleno de la Torá. Por eso él nos dice, ámense a los unos a los otros como yo los he amado, porque en ese sentido él nos está mostrando esa comprensión plena que la Torá ya busca en nosotros, pero que no se podía llegar por causa de nuestra inclinación al mal, porque siempre el hombre ha decidido por lo malo. Entonces, y lo mismo que te había comentado lo mismo que yo te había comentado hace un rato acerca de lo de los juramentos, realmente ahí el Mesías no estaba anulando el mandamiento, sino que realmente estaba explicando de que si nosotros no vamos a cumplir nuestra palabra, pues nos abstengamos de hablar. Tiempo, muy bien. 3:05 segundos. Muy bien, muy bien. Vienen los 2 minutos de Isaac de refutación. En el momento que empieza a hablar Isaac, yo le pongo el tiempo. Yo creo que todos tenemos la posibilidad de acercarnos al texto y veremos que el Mesías claramente, por ejemplo, en este mandamiento de los juramentos dice, no juréis en ninguna manera. Mientras que otros textos, como los que le cité a Cristian, que menciona solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás, mientras que la ley que Dios le dio a Moisés para Israel sí permitía incluso jurar
por el nombre de Dios, dice el Mesías, no juréis en ninguna manera. Sí, o sea, Cristian me puede decir que en ese momento las personas no cumplían lo que prometían, no cumplían sus juramentos, y por eso tiene que decir eso del Mesías, pero el Mesías quita y dice, no puedes jurar en ninguna manera. Luego, Cristian dice que esto descalificaría al Mesías, como que contradecir lo que dijo Moisés y que Dios le dio. Sin embargo, esto no es así, porque Deuteronomio 4:2 dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, en el sentido de que las tablas de Pitorio que estaban en el Arca de la Alianza, abajo del propiciatorio, y el rollo de la Torah, esto fue lo que lo dejó el Mesías intacto. Sin embargo, él estaba dando su misma ley, como lo dice Deuteronomio capítulo 18, que menciona que profeta como tú les levantaré. ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué hizo Moisés sino dar la ley que Dios le dio? ¿Qué va a hacer el Mesías sino que va a dar la ley que Dios le dio? ¿Por qué? Porque esta ley del Mesías también es llamada ley de Dios, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 9. Ahora, no, una cosa no corresponde con la otra. Es decir, el Mesías deja intacta el rollo de la ley y las tablas de piedra, pero el Mesías a su vez da su nueva ley, lo cual estaba profetizado. Ahí está, 2 minutos con 5 segundos. Muy bien, ahí está su 2 preguntas de Isaías terminadas. Falta una de Cristian nada más. Así es de que Cristian vaya haciendo su última pregunta a Isaac. Prepárela y en el momento que esté por ahí preparado, adelante. Sí, aquí tengo apuntada la última pregunta y es de esta forma. Dice, si la ley del Mesías es diferente entonces a la ley de Moisés, ¿por qué el Mesías dijo en Mateo 5:17 que no vino a abolir la ley ni los profetas? ¿Y por qué en Isaías 42:21 se profetiza que el siervo del Eterno engrandece la Torá y la hace honorable? Isaías 42:21. ¿No acaso en realidad lo de Mateo 5:17 sería el cumplimiento de Isaías 42:21? ¿Sí entendió la pregunta, Isaac? Sí. Ok, muy bien. Cuando usted me diga va a tener sus 3 minutos, cuando usted empiece a hablar, yo le pongo los 3 minutos. Sí, claro. Una vez más le repito a Cristian, este pasaje que dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, se está hablando específicamente de las profecías. ¿Por qué conocemos esto? ¿Por qué decimos que este versículo 17 de Mateo capítulo 5 está hablando solamente de las profecías? Porque las palabras que está usando Mateo en su evangelio, una y otra vez repiten cumplir, para que se cumpliera lo dicho por el Señor, por el profeta, para que se cumpliera, y tú Belén Efrata, o para que se cumpliera, de Egipto llamé a mi hijo, en el sentido de las profecías que estaban escritas para que el Mesías las cumpliera. Y 2, porque esta frase de la ley y los profetas se usa una y otra vez para eso. Le leí al principio Lucas 24:44, que menciona el mismo orden de ideas. Y nada más lo voy a buscar rápido. Lucas 24:44, para que vean que es el mismo orden de ideas. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas, y ya vimos que Mateo 5:17 dice la ley y los profetas, y en los salmos. Lucas va a añadir el agiógrafo conocido como los salmos, porque es el primero o el más reconocido de los Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, que va a ser el acróstico para Tanaj, ¿no? Que sabemos que es Torah, Nedim y Ketuvim. Entonces, por eso, porque está hablando solamente de las profecías. No he venido a destruir estas profecías o a abrogarlas, sino para cumplirlas. Por estas 2 cosas que le dije. ¿Me repites el texto? ¿Isaías qué? 42. Isaías 42:21. Ok. Isaías 42:21 dice, Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. La pregunta es, Cristian, ¿eso ya pasó? En el momento en el que Isaías estaba diciendo esto, ¿ya había pasado? La respuesta es sí, porque está hablando en términos
del pretérito, del pasado. Dice, el Señor se complació por amor de su justicia en magnificar la ley, y el Señor se complacerá, o el Señor enviará al Mesías para que magnifique la ley y engrandecerla. No, el Señor se complació, tiempo pasado. Y esa es mi respuesta. Ok, muy bien. 2 minutos con 55 segundos. Muy bien. Muy bien, entonces, Cristian, tienes 2 minutos cuando tú empieces a hablar. Yo te pongo el tiempo y tienes 2 minutos para refutación. Ok, bueno, realmente cuando nosotros vamos a Mateo 5:17, que es el que me gusta mucho usar, vemos lo siguiente. Dice, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No vino a abolir, sino para cumplir. Yo siempre he mencionado que la palabra aquí cumplir, y siempre la recalco demasiado, es plerosai en griego, que no está hablando de llevarla a una finalidad de término, como si algo ya haya terminado, sino llevarla a una comprensión plena en su máxima expresión, y que ahí quede, en esa máxima expresión. La Torá por sí sola escrita, no puede llegar a esa máxima expresión si no llega al corazón de la persona que lo escucha. Por eso, cuando vemos en Isaías 42, versículo 21, que dice, Isaías 42, 21, que dice, el Eterno se complació por amor de su justicia en magnificar la Torá y engrandecerla. Sin embargo, vemos que hay muchas cosas en los profetas que hablan como si ya se hubiesen cumplido, pero no porque no necesariamente se hayan cumplido, sino porque ya está en la mente del Eterno, algo que ya está planificado, algo que ya va a venir en su cumplimiento, y el Mesías Yeshua vino a traer ese cumplimiento. Es la razón por la cual, a través de la vida, el ejemplo y el ministerio del Mesías Yeshua, nosotros entendemos de que Él nos lleva a esa comprensión de engrandecer la Torá, esa comprensión de magnificarla, y que entonces lleguemos a vivirla como la Torá la Torá ya esperaba que nosotros viviéramos. Por eso, en todos los pasajes del Nuevo Testamento, siempre vamos a ver que se cita la Torá. No va a haber ni un solo pasaje en donde no se cite la ley de Moisés. El Mesías la citó, Deuteronomio 6:4, Levítico 19:18. Entonces, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y amarás al Eterno con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Siempre citó eso el Mesías. Muy bien, 2:12. Muy bien. Si han terminado las preguntas, solamente ya tendremos 3 minutos de cada uno para conclusión y despedida también. Van a tener 3 minutos, así es de que va a empezar Isaac para concluir y despedirse también. Amén, va a tener 3 minutos. Así es, cuando usted diga, mi hermano Cristian, usted comienza con sus 3, o quieren 4 minutos. ¿Qué les parece? ¿4 minutos está bien o 3 minutos? ¿Qué dicen? ¿3 o 4? Bueno, no sé, por mí está bien 3 o 4, no Ok, sé, 3. está bien, entonces pues, está bien. Entonces, Isaac, vámonos. 4, ¿verdad? Perdón. Por eso les pregunté, 3 o 4, dígame. Es que se me cortó tantito. Ok. ¿Cuántos? 3 dice Cristian. Va, 3. Ok. Pues, Bueno, vámonos. pues muchas gracias al moderador, muchas gracias a Cristian. Me pareció muy, muy bueno el debate. Ya tenía contemplado que me iba a preguntar algunas cosas. La mayoría que tenía contemplado que me dijera no fue así. Pero estuvo bien. Y yo creo que Cristian, en el momento en el que dice que el sacerdocio, o lo que afirmó, ¿no? Que el sacerdocio sí fue cambiado, pero que en un momento futuro se retomaría, de alguna manera me está dando, aunque sea poquita razón, porque está diciendo que el sacerdocio sí se cambió. Aunque yo no veo el que se retome en un tiempo futuro el sacerdocio, puesto que esto cambia, y pueden corroborarlo con los profetas, con la cita que le di en ese momento, que llegará un momento en el que de las naciones el Señor iba a llamar sacerdotes para sí, y ya no solamente de la tribu de Leví. Ya no solamente de la tribu de Leví, Dios llamaría sacerdotes para sí. Por lo tanto, ya tampoco es un cumplimiento ya tampoco es una continuación de la Torá, que solamente especifica que a los sacerdotes se sacaban de la tribu de Leví. Ahora,
yo creo que ahí Cristian me dio la razón. No sé cómo lo ven ustedes, pero yo les mostré claramente que el Mesías vino a dar mandamientos y a quitar mandamientos, y que no nada más ellos, sino que los apóstoles también dan mandamientos. ¿Por qué? Porque es una nueva ley, y porque los apóstoles estaban tan unidos al Mesías que ellos podían dar nuevos mandamientos, como leí en Juan capítulo 2, versículo 8, que dice un nuevo mandamiento. Yo no veo a Juan siendo una persona deshonesta para decir, no, es que no es un nuevo mandamiento, porque como tal ya estaba, pero no, un nuevo mandamiento. También vemos porque, por ejemplo, el apóstol Pablo da nuevos mandamientos acerca de las lenguas, cuando dice por ahí de 1 Corintios, no me acuerdo si 13, que menciona que este mandamiento se los da para enfatizar acerca de cómo se tienen que dar o cómo tiene que ser en la comunidad de creyentes, cómo se tiene que dar este intercambio de lenguas sobrenaturales que iban a venir con el nuevo pacto. El Mesías dio nuevos mandamientos, el Mesías manda nuevos mandamientos, o que me diga Cristian, y no me lo contestó, ¿dónde está, por ejemplo, este mandamiento que les dio Jesús acerca de que todas las veces que hicieres esto en mi nombre, todas las veces que hicieres esto en mi nombre, les está diciendo, hagan algo nuevo que no está profetizado en la ley, que no está en la ley de Moisés en mi nombre, hacerlo esto todas las veces que hicieres esto, la muerte del Señor de anunciarse hasta que yo venga. Bueno, podría seguirme mucho tiempo y creo que ya acá termino. Ok, muy bien. 58, 2:58. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a comenzar con sus 3 minutos de Cristian de conclusión y despedida también. Adelante, Cristian. Ok, claro. Yo al principio del debate había dicho 3 premisas, en donde la primera es: la Torá fue dada por Elohim, no inventada por Moisés. Aquí nosotros estamos viendo que Moisés solamente fue aquel que se le entregó la Torá para que le instruyera al pueblo, pero no le pertenece a él. Si bien se conoce como la ley de Moisés, no es algo que le pertenece a Moisés, sino algo que viene del Eterno. Entonces, cuando hablamos de la ley de Moisés, hacemos referencia a la ley del Eterno, algo que viene del Creador. Y esto nos lleva a la premisa número 2, que es que el Mesías no vino con una ley diferente, sino con la que ya tiene el Padre, el Eterno. Y tomé como texto base Juan 7:16, que dice: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces, aquí vemos cómo el Mesías Yeshua no habla por su propia cuenta, sus propias palabras, su propia ley o algo diferente, sino algo que viene del Creador, algo que viene del Eterno. Y la premisa número 3 es: la palabra de Elohim permanece para siempre. Y también había citado Salmo 119:89, que dice: para siempre, oh Eterno, tu palabra está firme en los cielos. También vemos en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto quiere decir que la palabra del Eterno, el cual es su mandamiento, y que el Mesías Yeshua dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, se está refiriendo a la ley del Eterno, la ley que le dio a Moisés para que instruyera al pueblo. Por lo tanto, aquí nosotros vemos la función del Mesías Yeshua, no como alguien que viene a traer algo nuevo, no como alguien que viene a traer algo diferente, sino alguien que va a llevar el cumplimiento de la Torá al corazón de su pueblo, ya que el Eterno siempre ha querido llegar al corazón de su pueblo. Y si bien los mandamientos estaban escritas en tablas de piedra, el Eterno espera que estén escritos en el corazón. Por eso dice en Deuteronomio: circuncidad pues el prepucio de vuestros corazones. Entonces no es algo diferente, no es algo nuevo, no es algo completamente, digamos, fuera de lo que viene siendo la Torá, sino la comprensión de la Torá, pero en su plenitud, en nosotros. Y eso es, digamos, lo nuevo en el sentido de esa transformación en el corazón del hombre. Porque no es de que los mandamientos sean lo nuevo, sino que los mandamientos en el corazón del hombre es lo nuevo que nos abre a panoramas que nunca se había visto antes, como el amor al prójimo
tal y como el Mesías Yeshua nos lo enseñó. Entonces, no es algo diferente, no es algo completamente ajeno a la ley del Eterno. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 en adelante nos dice: pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Tiempo, muy bien, muy bien. 3 minutos con 6. Bueno, hemos terminado este debate.